Pedro González, desde el Partido Popular, buenas noches. Buenas noches. Pendiente, ¿a qué hora tenéis que llegar? Claro, Porque estaba calculando siempre el estoy final aquí, y la llegada. Siempre estoy aquí media hora antes, y espero absurdamente. Entonces, hoy dije, no, yo quiero ver, porque hay pocas cosas que me ponen nerviosa, pero los partidos de la Selección Española de Fútbol en competición oficial, sí. O sea que lo has vivido hoy también, ¿no? Yo casi remato yo. Bueno, pues arrancamos, señoras y señores. Yo voy a tener que darle dos malas noticias a Benigno, porque él quería darme una, pero yo tengo que darle dos malas noticias. La primera, que es que Vox no ha pactado con Erdogan, ha pactado con Orbán. Porque Erdogan es de Turquía y Orbán es el de Hungría, ¿no? Disculpa, es verdad, Orbán, sí. Y en segundo lugar, en Francia no se han celebrado elecciones presidenciales. No. Se han celebrado elecciones legislativas. Las presidenciales son en el 2027. Sí. Ahí Marine Le Pen ha duplicado el número de escaños. Lo que pasa es que, igual que sucede en España, con respecto a la distribución, no supera el número de escaños a Mélenchon, ¿no? Como lo leemos nosotros. Por una sencilla razón, por esa distribución representativa que tienen en los distintos distritos. Pero ha duplicado el número de escaños. No, pasó de 89 a 140, no lo duplicó. Benigno. No, vamos a ver, está diciendo cosas que no son. Lo duplicó el doble de 89, bueno, ¿cuánto es? Casi, 140. Casi duplica los votos, casi duplica los escaños. Casi. Almost, ¿no? Casi. No, son Entonces, 180. ¿qué sucede? Que ¿por qué pasa esto? Por una sencilla razón. En Francia, actualmente, hay 1000 asesinatos al año. 65 violaciones diarias. Y la gente está harta de una política de Emmanuel Macron que va alineado con un nuevo Frente Popular, que no se esconden, que utilizan el nombre de Frente Popular. Frente Popular en el que están inmersos comunistas, anarquistas, yihadistas y todos los istas que les quieras añadir. Y a eso se unieron, pues, no solo los medios de comunicación, sino incluso el voto del partido de Macron, que se alinea en contra de Marine Le Pen. A mí me da la impresión que es una mala noticia para Francia, buena para España, por una sencilla razón. Las empresas francesas van a empezar a salir. Van a empezar a salir porque no se puede vivir en un ambiente en el que, imagínense, que los radicales, los supuestos radicales de derecha, se quedan en su casa asumiendo el resultado. Y los demócratas de la izquierda salen a quemar las calles de París. Salen a quemar las calles de París. Que a la vista de los resultados, los negocios se tienen que blindar. Y como decía, en una situación en la que estamos con 1000 asesinatos al año y 65 violaciones diarias. Y en la que los actos que han sufrido, que son considerados unos 200 actos terroristas, son considerados por Mélenchon como actos reivindicativos, en los que está alineado con Hamás, no con Palestina, con Hamás, en los que las celebraciones que vemos en las televisiones que tenemos detrás, no vemos banderas francesas, vemos banderas comunistas, banderas de Palestina, pero francesas no. Y eso al final es de lo que se está quejando el francés. Y se está quejando el francés, incluso el inmigrante de primera generación. Y cuando hablo del inmigrante de generación es el que vino hace 40, 50 años a Francia, que tiene ya a sus hijos y a sus nietos que son franceses. ¿Y qué es lo que sucede? Que vinieron huyendo de un califato. Son franceses como el que más. Y esos franceses como el que más están atemorizados de que las generaciones que están viniendo ahora quieran instaurar un califato en Francia o en Europa, que vamos camino de ello. Entonces, cuando se plantea 8 puntos de abstención, oiga, mire, 8 puntos de abstención es poquísimo. Ha salido a votar en esta segunda vuelta, alentado por el miedo a esa supuesta extrema derecha, ha salido a votar todo el mundo, ha salido a votar el que no vota nunca. ¿Por qué? Porque a lo mejor Kylian Mbappé sale a pedir el voto.
Y esos que no escuchan programas, ni leen programas electorales, ni han votado nunca, le hacen caso como a alguno que le hace caso a los cantantes, a los futbolistas y este tipo de cosas. Eso con respecto a Francia. Y con respecto a Inglaterra, se ha girado, entran los laboristas, pero estamos hablando de un laborista al menos especial, que ha dicho, la primera, me ha recordado una frase que decía Felipe González, hoy denostado por el Partido Socialista, pero Felipe González cuando entró a gobernar dijo, se gobierna desde Moncloa y no desde Ferraz. Y el que es ahora primer ministro inglés ha venido a decir, se gobierna. Primero el gobierno y después el partido. Y eso no es muy socialista, que digamos. Porque el socialista siempre tiene al partido por encima de todas las cosas. A ver, el tema son de izquierda, pero que sea socialista. No, el laborista no es socialista. Por eso te no, digo. Pero como tú estás tan contento diciendo que nosotros hemos perdido. No, vamos a ver. Vamos a ver, el Partido Popular los conservadores. el Partido Popular ni ha perdido en Francia, ni ha perdido, porque prácticamente no tiene representación en Francia. El Partido Sarkozy, por lo que sea, por el devenir de las circunstancias a lo largo del tiempo, está prácticamente desaparecido, con lo cual no tiene representación en Francia, ni tampoco la tiene en Inglaterra. Más allá que se pueda entender que los Tories pueden ser considerados de derecha, claro, y los laboristas de izquierda. Pero yo creo que es un laborista muy moderado, y aquí yo me da la impresión de lo que el resultado electoral en Inglaterra, que yo que no conozco, en Francia lo conozco algo mejor, Inglaterra no tanto, pero me da tiene mayoría por un voto. Que están... en Inglaterra ha sido brutal el cambio, pero Brexit, también es el verdad, Brexit ha influido exacto, mucho. yo ¿no? creo que el Brexit ha influido muchísimo, de hecho. Y quien lo sustituyó después y demás, que no me acuerdo ahora el nombre. En fin. ¿Cómo? Que tuvieron rodeados varios. Claro, de escándalo. Y eso va desgastando un gobierno. Y yo ya te digo que me da la impresión que la situación en Inglaterra es absolutamente distinta, al menos el perfil. Manolo Domínguez creo que dijo hoy que iba a votar a favor de generar, de favorecer mayores repartos y equilibrios de reparto en ¿Quién gobierna España? El Partido Socialista. ¿Quién es responsable de inmigración y de la frontera española? Ahora mismo sí, pero hay que pregunto, no, hay, yo, pero hay que hacer duda, reparto, ¿no? Hay que hacer reparto. Pero es que tenemos que afrontar Canarias exclusivamente la inmigración que está llegando. Pero ¿de quién es la responsabilidad? Vale, pero desde luego hay que buscar acuerdos. Pero para mandar a la gente, a la gente a las casas, el Partido Popular no tuvieron problemas en aprobar decretos. Pero para mandar a la gente a las casas no tuvieron problema en aprobar decretos. No, pero como me preguntas a mí, yo te respondo inmediatamente y te dejo terminar. Pero te respondo rápido. Yo no te pregunté eso, sino te pregunté. Si tú miras para mí, te preguntas, yo te respondo en 30 segundos. Te estaba preguntando de la forma de... Si es retórica, no tengo problema. Que termine Juan Ariel y seguimos con Acaba. Claro, el gobierno de España. ¿Y quién gobierna España? Pero vamos, pero ustedes no reclaman diálogo, no reclaman diálogo cuando les interesa. Pero ahora ¿quién quieren que lo gobierna hagan. España? Ahora quieren que lo hagan. ¿Quién tiene que dar soluciones? Pero desde luego el papel tendrá algo que decir. No, pero ¿quién es el responsable de nuestra frontera? ¿Quién es el responsable de inmigración? ¿Quién es? El Partido Socialista, ¿no? Claro, entonces, se está poniendo sobre la pero mesa. tú, ¿qué estás no acabo de planteando? entender, Que no acabo lo de impongan. entender la facilidad que tiene Pedro Sánchez, que para eso es muy hábil, de un problema que es de su responsabilidad trasladárselo a la oposición. Y se lo traslada a la oposición. Oiga, ¿qué ha hecho Pedro Sánchez? Oiga, usted tenía que solucionar un problema de saturación de menores inmigrantes. No solo de los, y también del resto de inmigrantes, de los mayores. De los menores, que es el reparto, y del resto. Y de no tener hasta ni folios en la restinga, de no tener ni médicos en la restinga, de aquello que vimos también en San Bartolomé de Tirajana, que era absolutamente bochornoso, que era del Ministerio del Interior, y que eso se repite semana tras semana en El Hierro, lo que pasa que no están los medios de comunicación ahí, ha llegado a decir que eso es prácticamente responsabilidad del Partido Popular. Oiga, no, el que tenía que tomar decisiones es usted. ¿Y qué ha hecho? Pues ha venido a tratar de enfrentar a la oposición con distintos planteamientos. Los menores inmigrantes es responsabilidad de la comunidad autónoma. Y si el resto de ¿qué facilidad tenía Pedro Sánchez? No se solidariza, ¿Qué no hay forma facilidad de tenía hacerlo. Pedro Sánchez para llegar y decir, oiga, usted se tiene que quedar en su casa? Bueno, yo le apruebo un decreto de ley. Oiga, usted no puede viajar, yo le apruebo un decreto de ley. Oiga, y la aprueba, decreto ley lleva con decretos leyes desde que está gobernando después de la moción de censura. ¿No? Y ahora, cuando tenía que aplicar un decreto de ley y decir, oiga, el reparto tiene que hacerse así, 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 y ya negociaremos, pero hay que salvar
a Canarias de una situación absolutamente angustiosa, no. ¿Qué hace? Traslada el problema, lo deriva, lo difiere y que se peleen entre ellos. Y después tenemos al ministro Óscar Puente, que es el ministro insultón. Y mira que yo soy pasional hablando, pero no falta el respeto. No, diciendo que si el PP estaba... Te voy a responder. Óscar Puente, que es un ministro tuitero, pues en vez de estar gobernando, está haciendo Twitter todo el día, dice que si el PP lo que pretendía con las Fuerzas Armadas era bombardear los cayucos. No lo llega a decir un ministro, es que lo dice un ministro socialista. No sé para qué sacan pues te voy a decir para qué lo sacan. Mira, la Armada Española o el ejército español está ahora mismo haciendo misiones humanitarias en el Líbano, en Bosnia y Herzegovina, en Somalia, en Mali, en Mozambique, en Irak. Y entonces, ¿qué sucede? Que es faltarle el respeto a todo el ejército español decir que solo están para tirar bombas. No, el ejército español, que salió no solo también en el COVID, ha venido a ayudar, por ejemplo, en los incendios. Cuando hay que hacer misiones humanitarias en el tercer mundo, como pasa en Somalia, ahí está el ejército español, muy digno. Sigue estando el ejército español en Irak. Y si en algún momento tuviera que intervenir en el Sahel, porque se supone que todos los inmigrantes están huyendo del Frente Islámico que está en el Sahel, ahí tendrá que estar el ejército español y no solo el francés, como está también en el Golfo de Guinea con una operación evitando que los piratas asalten las empresas españolas y los barcos españoles. Sí. Para eso se necesita a la Armada. Incluso para decir, oiga, si usted, una patera o un barco nodriza sale desde Mauritania, ahí está la Armada Española para llevarlo al puerto más cercano, que es donde le pueden dar auxilio a todas estas personas y no dejar que se mueran en el mar. No para bombardear, para eso está el ejército. Vamos con más opiniones, Benigno. A ver, no, es la solución que remontarlos hasta allí. No, vamos a ver, es que el tema de la a ver la geopolítica no que sé, me va a decir tú. A ver, no, vamos a ver, pero es que sí, el tema no es nuevo, esto no es nuevo. Mis padres, mis tíos, mis abuelos fueron emigrantes a Venezuela. Y mi abuelo a Cuba también. Y cuando llegaban al puerto de La Guaira, cuando llegaban al puerto de La Guaira, los detenían porque iban sin documentación. Y entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, ¿qué hay que hacer? Poner una fragata. Pero tú estás comparando la inmigración canaria con la inmigración de Patera. Esta gente estos chicos son menores, no acompañados. Pero tú la estás comparando. No, estamos poniendo en peor situación. En peor situación. El Partido Socialista está comparando la inmigración a Venezuela y a Cuba. Estamos hablando con la inmigración de que estamos peor situación. Ahora. Son menores no acompañados. Sí. Y que son vulnerables. Y que el Estado, y en este caso el gobierno de Canarias, tiene la obligación de tutelarlo. La obligación de tutelarlo. Pero eso no lo ha discutido nadie. Te estoy hablando de la cuestión ustedes. No, señor. Porque usted lo que quiere es que no llegue. No tergiverse lo que yo he dicho, que son muy hábiles para manipular las cosas. Devolverlo. Yo estoy hablando de lo que ustedes han planteado, que era que el ejército español estaba para bombardear los cayucos. Yo he dicho que no, he hablado de cuál sería la misión humanitaria que tendría el ejército español. En origen. Pero eso es humanitario. Sí, señor. Devolverlos a sus países cuando se gastan 4 y 5 mil euros en poder salir del... ¿Pero tú qué te crees que hace el Ministerio del Interior? ¿Notificarle órdenes de expulsión a todos? Otra cosa que después no tengan capacidad de ejecutarlas. Aquí a los únicos que se les regularizó cuando llegaron fueron a los del Aquarius. 600 y pico que llegaron en el Aquarius. Al resto, el mismo fin de semana que llegaba el Aquarius, llegaban 2.000 a las costas canarias y a esos 2.000 se les notificó la orden de expulsión. Otra cosa que solo se ejecute después el 4% anualmente de esas órdenes de expulsión. Pero se les notifica la orden de expulsión a todos y se les pone en una situación de limbo. ¿Por qué? Porque se les notifica la orden de expulsión, no se les regulariza y se les deja sin posibilidad de trabajar. Eso sí es más fácil, ¿no? A los menores y el problema, no, a los menores ni siquiera el gobierno de España está ayudando a los menores en Canarias. Sí. Está tutelándolos. El gobierno de Canarias con ayuda de los cabildos. Bien, que los cabildos sin tener competencia están gastando dinero Benigno y vamos con Diana. Alojamientos a lo que no es el gobierno de España, que mira para otro lado. Mira, pero que el conflicto no esté con vos. Ustedes son gobierno de España. Que no. Es un tema de solidaridad y ustedes no la tienen. Y verás que mañana... ¿Cómo que no la tengo yo? No la Mire, tienes. yo he trabajado personalmente he trabajado a pie de calle con estas personas. Yo he tenido que ir a hospitales con ellos. He visto la diferencia entre la inmigración del 2006 y la de ahora, que es muy distinta.
La conozco bien y conozco también perfectamente cómo el gobierno de España, cuando vino aquel ministro del Interior que no sabía ni decir arguineguín, que no fue capaz ni de aprendérselo para venir a decirlo aquí, abandonó absolutamente y metió a no sé cuántas personas en unas carpas ahí en el muelle. Y los únicos atendidos eran los menores porque dependían de la comunidad autónoma, que adelantó el dinero, que todavía el Estado ni siquiera ha cubierto todos los gastos. ¿Tú te crees que con 10 millones, 20 millones, cuando si la comunidad autónoma se lleva llega 80 una millones gastados lo que no va vamos a con Diana? Lo van a incumplir como incumplieron el del 2023. Asuman Lo su, van a incumplir. ustedes Diana no están Mora. gobernando, pues asuman su responsabilidad. hombre. Diana Mora. Acepten el... Es que si mañana... Pero el problema no es del PP, el Ah, que ¿no? gobierno. No, vamos a ver. Ah, no, lo que ¿de no dónde puede quién es? hacer el Partido Socialista es el cinismo que hace, por ejemplo, el alcalde de Mérida. El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, en octubre del 2023, es decir, hace poquito, en un mitin de Pedro Sánchez, salía diciendo: Pedro, si los menores de Canarias, los menores inmigrantes en Canarias necesitan venir a Mérida, aquí los acogemos. Cuando les dijeron, vamos a llevarle un avioncito, no, pónganme dinero primero. Es lo que dijo, eso es cinismo político, eso es demagogia, eso es lo que hace el Partido Eso es Socialista lo que están diciendo constantemente. ustedes. Tienen Eso la es lo que están diciendo obligación, ustedes, tienen la que obligación si no hay por ficha competencia financiera, de no acoger recogen a los ningún migrante. inmigrantes, de acoger a los Eso es lo que inmigrantes. están Ustedes diciendo tienen la ustedes. responsabilidad de las fronteras españolas. Y no de repartir culpa. Si están gobernando, No, pues no asuman repartir la culpa. responsabilidad Es de gobernar. solidaridad, no Ustedes repartir culpa. gobiernan únicamente para hacer la oposición a la oposición. No. Hay un problema enorme. Hay un problema con Canarias enorme. Y aquí no está. Aquí vienen los ministros socialistas, parece que vienen a la mareta, cuando vienen con Pedro Sánchez. Que Pedro Sánchez bañándose en la mareta y los inmigrantes llegando a pocos metros allá y no fue ni siquiera a ver la situación. O vienen Las veces aquí que ha como cuando estado. venía José Bueno, Luis Ábalos con billetes de 500 euros y no fue a ver que estaba allí. No, o vino vienen. también este hombre, No vienen. Grande Marlaska, y decía, no, aquí la cosa está bien. Y no tenían ni folio los policías para notificarle las órdenes de expulsión. Vamos a ver, que se tuvieron que suspender atenciones a los inmigrantes que llegaban en Cayuco al Hierro, porque no había abogados suficientes para ir para allá y no tenían ni transporte para traerlos aquí, que los tienen tirados, porque los tienen tirados en la comisaría de Pérez Ayala, ahí en un sótano donde les toman Pero declaración en tienen un la garaje, tirados. responsabilidad. Eso es competencia Seguimos del repartiendo Estado. juego al resto de compañeros. Es una responsabilidad de ustedes, eludiendo responsabilidades. No, Pedro, se trata de dar una solución de Estado Pero a tú este eres problema. jurista, ¿verdad? Que hay una Tú solución eres jurista y tú de sabes cómo origen. funciona el decreto Hay ley. una solución Que en se saca el origen. decreto ley y después se homologa. Pedro, habla Y tú. tienes tiempo Habla tú, para Pedro. homologarlo. Habla tú. Bueno, Tiene tiempo para homologarlo. termina, Es que Juan Daniel. lo que no puede hacer es tratar él conociendo, porque no es lego en derecho, y conociendo cómo la legislación sabe que perfectamente se puede aprobar un decreto ley para salvar la urgencia y después ir negociando y el consenso para llegar a cuando se tiene que ratificar ese decreto ley. Bueno, Hombre, lo que termina, pasa es que Juan nos Y intentan hacer tontos. mientras, ¿qué es lo que hacen? Claro, Dar eso es lo que estoy leña, diciendo. Dar leña política. No, leña no, porque solucionar. es lo que se está haciendo. Pero para mí, sinceramente, estamos generando un debate Hay un reparto. de dar leña cuando No, yo pero hay un reparto he en el venido que- aquí a en hablar el de que este el País tema de Vasco y una Cataluña manera quedan fuera. Sosegada. Es y decir, pero contento ¿por de qué ver el País acuerdo Vasco y Cataluña que quedan hoy se fuera del había reparto? firmado en ¿Quedan la fuera? presidencia del gobierno. Se propone un reparto y hay una negociación en el Congreso de los Diputados en el que País Vasco y Cataluña quedan fuera del Porque reparto de están menores inmigrantes. negociando una ley de amnistía. migración. ¿no? Dice Abascal, su partido no quiere ser cómplice de los robos, machetazos y violaciones. ¿De qué estamos hablando aquí? Esto es un partido de ¿Por Estado. qué estás mezclando los menores con los mayores? No, estamos hablando, no, porque hay diferencia. O sea, los menores no son ¿Pero violadores. que estás hablando de los mayores? Ah, sí, también. Esas declaraciones de Abascal son Son- con respecto a los datos que ha publicado el Ministerio Socialista de Igualdad, que ha dicho que la violencia sobre la mujer la ejercen mayoritariamente un porcentaje muy alto de extranjeros. Bueno, Lo ha dicho el Ministerio Socialista de Igualdad. Bueno. Sí, no lo he dicho yo. Lo ha dicho Redondo, la ministra Redondo. A ver, realmente ahora mismo lo que nos preocupa y nos ocupa tiene que ser el tema de la solidaridad de los menores no acompañados. Pues no salte con que los tiene mayores. que estar. No, vamos a ver, estoy diciendo palabras de Abascal. Referidas a los mayores. O lo que dijo Feijóo en su día,
que si gobernaba, él iba a hacer un plan para impedir que un menor pudiera tener el estar no acompañado, ¿no? Lo dijo. Hombre, lo que tiene que hacer, vamos a ver, cuando te entra un menor, aparte de asistirlo, es buscar a sus padres. Eso es lo que entiendo ¿Buscar a yo. los padres? Eso es lo que entiendo yo, que habría que por lo menos intentarlo, por muy utópico que pueda resultar, ¿no? Es decir, cuando una comunidad autónoma asume la tutela de un menor, es normalmente con carácter provisional para que se pueda reincorporar a su familia de origen, ya sea inmigrante o ya sea un menor en situación de desamparo aquí, o cumpla la mayoría de edad, que puede pasar las dos cosas. Esa es la función que tiene cualquier comunidad autónoma. Pero si no tenemos recursos para atenderlo, vas a buscar recursos para buscar a los padres. Pero eso es una cosa. Ahora, otra muy distinta es, tú me preguntas a mí qué pienso yo de alguien que ha entrado irregularmente, ilegalmente a nuestro país, que yo no podría entrar al suyo, porque probablemente igual no salgo con vida, pero que entre irregularmente a mi país y hace una violación, pues que cumpla prisión y cuando salga de prisión que sea deportado. No tengo duda. No tengo duda. Y eso no tiene nada que ver con los menores. Es decir, a mí viene alguien que se dedica, como suele suceder, a apostarse por fuera de los ascensores de los metros en Barcelona para que cuando entren dentro meterle 2 puñaladas y llevarle la cartera. Oiga, si es declarado culpable, para adentro, cumple en prisión y cuando salga de prisión, esperándole el avioncito para mandarlo a su país de origen. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso, yo no tengo ninguna duda con respecto a eso. Pues está reproduciendo el mensaje de Vox. ¿Y cuál es el problema? Si el mensaje, yo no estoy reproduciendo el mensaje de Vox. Yo está estoy diciendo lo que reproduciendo. haría yo. Pero ¿a ti te parece mal que a un violador, que sea del país que sea, que cuando salga de prisión no esté por nuestras calles sino lo manden a su país? ¿Te parece mal eso? No, pero bueno, eso ocurre ¿qué ocurre con los ciudadanos españoles? Te pregunto. No van a prisión. Y cuando salen de prisión es español, lo tenemos que estar aquí y lo ponemos bajo vigilancia. Pero ¿por qué tengo que gastarme yo el dinero de vigilar a alguien que no es de aquí? Que se vaya a su país a cometer las fechorías en su país. Pues miren, Pedro González. Bueno, yo creo que están empezando por el tejado. Y me explico. Desde la ley CELA se ha procedido a una progresiva sexualización de la educación en los menores. Ya desde los libros de segundo de primaria entiendo que hay una hipersexualización. Incluso en algunos casos podríamos hablar de contenidos inapropiados para niños de 7 a 9 años, por ejemplo, en los que ni siquiera sin conocer el aparato reproductor ya hay páginas de libros que la propia Secretaría de Educación Pública ha aprobado en los que se le explica cómo tener relaciones sexuales de uno u otro tipo. Y me parece que eso... libros? Sí. ¿En los libros? En los libros. Mi hija tiene 9 años Claro, y yo no he visto nada de eso, ¿eh? No, en los libros, yo te lo digo, mi hija tiene 9 años y te puedo asegurar que hago las tareas y los deberes con ella y yo no he visto nada de eso. Sí, eso existe. No significa que en todos, pero sí existe. Y se produce un absoluto... yo creo que al final sexualizan absolutamente todo. Yo le hago un seguimiento a la materia que hace pues, la niña y en algunos casos incluso eso ha supuesto que el propio profesor o la profesora en este caso en algún año pasado pues se molestara cuando yo le preguntaba que cuál era el temario de determinadas asignaturas, ¿no? Porque qué interés tenía yo en conocer cuál era el temario. Pues hombre, pues a mí me gustaría saber cuando son cuestiones de moral lo que tiene que quedar en casa, ¿no? Y lo que le tiene que dar la educación por aquello de que los padres, o sea, los niños son de sus padres, los niños no son del Estado, ¿no? Pero eso es una concepción que se puede tener desde un punto de vista ideológico y desde otro punto de vista ideológico. Pero ¿qué quiero decir con esto? Y por eso decía lo de la casa por el tejado, porque más allá que yo pudiera estar de acuerdo con el control, igual que decía Diana, a los juegos, que los menores no puedan acceder a determinadas páginas web, que me parece adecuado. Oiga, si estamos sexualizando absolutamente todo, si una canción que se llama Tengo un delincuente en mi habitación, que si ustedes se paran a oír la letra,
Dice, que esto lo estén cantando niñas o niños de 12 años, esto, Cierto, sí. que es la reproducción de una orgía prácticamente. O de Y hay otras canciones que hablan de violaciones. Bueno, o sea, son muy- en la propia explanada del Puerto de la Cruz, pues una de las canciones que cantaban el reggaetón fe, que cantaba uno de los cantantes ahí, que no sé quién era, pero que yo tuve la oportunidad de verlo en las redes sociales, que cantaban todos los jóvenes, porque bueno, ellos como cantan poco y ponen el micro para que cante el público, pues el público cantaba una letra en la que explicaba cómo se ponía el preservativo, pero con otra palabra menos fina, cómo la montaba, cómo le giraba, cómo la tocaba, cómo le daba, y eso era la letra de la canción. Entonces, cuando el niño cumpla 18 años, ¿qué espera? Si lo que ha aprendido durante todo este tiempo es la naturalización de aquí pim pam pum con todo el mundo. Pues no, las cosas no son así. No, está... Eso, mira, es que llevan todo el tema a la exageración, pero vamos a ver. Estamos de acuerdo con que hay determinadas letras de canciones que no son adecuadas. Bien, ahí depende esto de las comisiones de fiesta o del concejal de fiesta el determinar. Y de las propias familias, de saber qué es lo que escuchan sus hijos. Vamos a ver, que no te estoy diciendo que sea culpa. Yo lo dudo mucho. Ni siquiera me he metido cuando tenían a la ministra Montero en el gobierno de Igualdad, en el Ministerio de Igualdad, que llegó a decir que los menores podían consentir tener sexo con quien quisiera. Eso lo dijo alguien del gobierno de Pedro Sánchez, ¿no? Pero vamos a ver. O se ha rebajado, ¿sabes que la edad penal para considerarlo se ha rebajado, ¿no? Sí. Se ha rebajado para tener sexo completo. Pues el consentimiento lo puede prestar, si antes a lo mejor era 16, pues 14, ahora con 12 ya puede prestar consentimiento pleno, ¿no? Yo te puedo decir, como dice el compañero Dani, yo estuve dando clase más de 25 años en primaria y en secundaria y en ningún libro vi lo que ni nosotros tampoco, ni nosotros tampoco. Vamos a ver, lo sacaste en mi época no he visto, en mi época no estudié los libros que hoy he tenido la oportunidad de, hoy cuando me refiero, actualmente he tenido la oportunidad de observar, afortunadamente no en el colegio de mi hija, pero sí en otros colegios. Yo solo dudo mucho que sea así. Móvil, de todas maneras, ahí tienes el tema de denunciar a las editoriales. Pero es que están presentadas, no, las denuncias están presentadas en la Secretaría de Educación Pública, en la SEP. Están presentadas las denuncias por colectivos de familias. Pero eso vamos concluyendo porque estamos ya casi fuera de tiempo. ¿Tu semana, Pedro? Tú imagínate, yo pensé que Benigno me iba a felicitar por la onomástica de San Pedro, pero no. Pero y él se olvida que yo tengo las llaves del reino de los cielos. Mira, el reino de los cielos. Tus compañeros de coalición del Cabildo fueron el domingo. ¿Cómo? Que tus compañeros del Cabildo fueron el domingo al acto. No, te invitaron. No, yo voy a otros sitios. Bueno, podías haber ido. Mira, si hubieras ido, te hubieras felicitado, porque era San Pedro. Creo que sí, pero no podía ir. Mira, esta semana voy a ponerme una meta. Creo que ya lo he conseguido un poquito, porque el otro día en el pregón del Puerto de la Cruz, ahí me empeñé con el Grupo Gobierno Socialista del Puerto de la Cruz en explicarles que la batería Santa Bárbara es un conjunto de cañones, no es una zona. La zona que está en la calle Las Lonjas es la calle Las Lonjas y Real Casa de la Aduana. Y la Santa Bárbara es la batería de cañones que está en la Plaza Europa, de la cual la mitad se las llevó el cuartel de Almeida, porque no fueron capaces de conservar la totalidad de ese conjunto de cañones. Digo porque es una labor ardua, ¿no?, de explicarlo, porque uno es un maniático para el gobierno socialista fue el culpable, ¿no?, de que se la llevaron. No, hombre. Pues bueno, no abrimos debate, que estamos no ya se renovó el convenio con ellos. Bueno, tu semana, Pedro, entonces, ¿vas a estar en la fiesta? Sí, si me dejan, sí. A ver. No, lo digo porque hubo problemas de protocolo, que decía que éramos muchos los altos cargos que queríamos ir a las procesiones y que había que limitarlo. Pero creo que eso ya se ha venido solucionando. Pero no sin antes enseñar el colmillito. Muy bien. No, yo dije que yo iba a ir a las procesiones o bien con el cargo que ostento o como portuense, pero que no venía nadie del ayuntamiento a echarme de un acto litúrgico.
todo claro, ¿no? Especial de... Pero celebrando ya ser campeón de Europa. Vamos a ver si lo conseguimos. Vamos a ver, vamos a ver. A ver con quién nos va a tocar. ¿Con Inglaterra? No sabemos, ¿no? No sabemos, hasta que no Holanda jueguen está fuerte. mañana. Tienen que Holanda o jugar. Inglaterra, ¿no? Holanda Tienen está que ahí jugar mejorando a lo largo del campeonato. ¿Quién Países creen? Bajos. Holanda o Inglaterra. No, Yo no creo los había que- más bajitos. yo creo No que- había más bajitos, son todos altos. Holanda, Países Países Bajos. Bajos creo que es la que... Países Bajos, pues ahora ya no son holandeses. ahora Vamos son a ver, vamos Países a ver qué Bajos. sucede. Dice Países Bajos son los más altos de Europa. ¿no? Señoras, señores, gracias por habernos acompañado.